Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Este es el problema 3 del tercer parcial del segundo ciclo del 2019. Dice, el volante de alta velocidad de un motor giraba a una rapidez angular omega v de 500 revoluciones por minuto. Vean que esa cantidad está en unidades de revolución por minuto, pero a pesar de eso sigue siendo una rapidez angular. ¿Cuándo se apaga el motor? Punto. Se observa que transcurridos los primeros 30 segundos, que vamos a llamarlos como delta t, el volante ha realizado n igual a 200 revoluciones y ha disminuido su velocidad de giro a una razón constante debido a la fricción del eje del motor en los cojinetes, como muestra la figura 3. Pregunta A. ¿Con qué rapidez en radianes por segundo, o sea, con qué rapidez angular está girando el volante cuando transcurren los primeros 30 segundos? Pregunta B. ¿Cuánto tiempo requiere el volante para detenerse completamente? Ok, ven que esta es una pregunta de movimiento angular acelerado uniformemente. O sea, hay que usar las ecuaciones de aceleración angular para contestar estas preguntas. Hay que entender la pregunta de la siguiente forma. El motor estaba girando primero a 500 revoluciones por minuto, ¿verdad? Pero en un instante dado empieza a acelerar a una aceleración angular constante, ¿verdad? Aquí el problema lo dice de esta forma. El volante ha realizado n igual a 200 revoluciones y ha disminuido su velocidad de giro a una razón constante debido a la fricción del eje del motor en los cojinetes. Lo que quiere decir con esto es que está frenando, o está, mejor dicho, desacelerando con una aceleración angular constante, ¿verdad? Que probablemente sea necesario conocer. El punto es el siguiente. El programa nos da ciertos datos, ¿verdad? Nos dice primero que la rapidez angular inicial es de 500 revoluciones por minuto. Aquí conviene convertir esta cantidad a unidades del sí, o sea, hay que convertirla a radianes por segundo. Entonces, vamos a ver. La rapidez angular inicial es de 500 revoluciones por minuto. Vean que para hacer el cambio de unidades o la conversión de unidades se realiza como con cualquier otro procedimiento. Pasamos primero de revoluciones a radianes. Una revolución es igual a una vuelta. Entonces el factor de conversión sería el siguiente. Por una revolución abajo y 2pi radianes arriba. ¿Por qué? Porque una revolución, una vuelta completa son 2pi radianes, ¿verdad? Y cancelamos revoluciones. Y luego podemos continuar haciendo la conversión de minutos a segundos, que esa es muy sencilla, porque sabemos que un minuto son 60 segundos. Entonces se cancelan minuto con minuto, ¿verdad? Y el resultado da entonces 50pi sobre 3 radianes por segundo. Eso en decimales son aproximadamente 52,4 radianes por segundo, pero no importa. Casi siempre es buena idea dejar la respuesta en términos de pi, porque así se preserva el valor exacto, ¿verdad? Exactamente cuánto es 50pi sobre 3. Después, nos dicen que el tiempo que transcurre mientras desacelera son 30 segundos. Entonces aquí anotamos el dato. El tiempo son 30 segundos. Ni siquiera hay que hacer una conversión de unidades porque eso ya está listo, ¿verdad? Ya se puede usar así. Y mientras desacelera,
el volante ha realizado 200 revoluciones. Este dato aquí corresponde realmente a la distancia angular que se mueve el volante. Eso lo podemos convertir a radianes. Ven entonces que delta zeta es igual a 200 revoluciones, pero vamos a convertirlo a radianes. Entonces hacemos 2pi radianes entre revolución. Se cancelan las revoluciones y esto es igual a 400 pi radianes, ¿verdad? Que eso, si lo queremos representar en decimales, entonces sería aproximadamente 1256,6 radianes, pero dejémoslo así, dejémoslo en términos de pi porque es exacto, ¿verdad? Pregunta A. ¿Con qué rapidez angular final, o sea, en radianes entre segundo, está girando el volante cuando transcurren los primeros 30 segundos? O sea, nos piden para la pregunta A calcular la rapidez angular final. Y hay que hacer eso conociendo el tiempo, conociendo la distancia angular y conociendo la rapidez angular inicial. Vean que nosotros no conocemos todavía, porque no lo hemos hecho, no hemos calculado la rapidez, la aceleración angular. Una forma de resolver este problema sería si pudiéramos conocer la aceleración angular, ¿verdad? Pero realmente no hace falta, porque hay una fórmula muy útil que nos permite despejar la rapidez angular final sin conocer la aceleración angular, que es esta. La distancia angular que recorre el volante es igual a la rapidez angular inicial más la rapidez angular final entre 2 por el tiempo, ¿verdad? Hay que hacer un despeje matemático para despejar la rapidez angular final. Vean que primero entonces hay que pasar a multiplicar el 2, hay que pasar a dividir el tiempo. Entonces, delta zeta, vamos a hacerlo 2 veces delta zeta entre t es igual a la rapidez angular inicial más la rapidez angular final. Es decir, la rapidez angular final es igual a 2 veces delta zeta entre t menos la rapidez angular inicial. Y ya está. Ahora tenemos que evaluar estas cantidades. La rapidez angular final es igual a 2 veces delta zeta, y delta zeta era 400 pi radianes. Dividido entre el tiempo. El tiempo eran 30 segundos, ¿verdad? Menos la rapidez angular inicial, que era 50 pi entre 3 radianes, menos 50 pi entre 3 radianes entre segundo, ¿verdad? Vean que la resta de estos términos nos va a dar necesariamente una cantidad que está en radianes por segundo. Esto es igual a, vamos a ver, es igual a 10 pi radianes por segundo, ¿verdad? Y este resultado es completamente exacto.
Si ustedes quisieran dejarlo en decimales, entonces sería 31,4, etcétera, ¿verdad? Perdón, serían 31,4, etcétera, radianes por segundo. Pero así, en términos de 10 pi radianes por segundo, está muy bien. Ahora, la pregunta B dice, ¿cuánto tiempo requiere el volante para detenerse completamente? ¿Verdad? Vamos a interpretar esta pregunta como el tiempo que se requiere para que se detenga desde que su velocidad inicial es de 500 revoluciones por minuto, o sea, 50 pi entre 3 radianes por segundo, hasta que su velocidad angular final sea igual a 0. Entonces, aquí los datos que conocemos con certeza son los siguientes. Sabemos que la rapidez angular inicial es de 50 pi entre 3 radianes por segundo y la rapidez angular final es 0. Y nos piden halle el tiempo que se requiere para detenerse, ¿verdad? Con estos datos, con estos dos datos que tenemos, no alcanza, no se puede contestar la pregunta con lo que sabemos hasta ahora, ¿verdad? Ahora, lo que podríamos hacer es, antes de calcular el tiempo, podríamos averiguar cuál es la aceleración angular. Porque con los datos que tenemos de la parte A ya nos alcanza, ¿verdad? Vamos a ver. Si nos volvemos a la parte A, sabemos que para la parte A tenemos una rapidez angular inicial de 50 pi entre 3 radianes por segundo. Tenemos un tiempo de 30 segundos. Tenemos una distancia angular de 400 pi radianes. E incluso sabemos que después de ese tiempo y de esa distancia alcanza una rapidez angular final de 10 pi radianes por segundo. Entonces vamos a calcular la aceleración angular utilizando por ahora los datos de la parte A. De hecho, la aceleración angular sería igual a la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial entre el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a usar como rapidez angular final los 10 pi radianes por segundo que encontramos en la parte A, como rapidez angular inicial los 50 pi tercios radianes por segundo. Y como tiempo que usamos el tiempo que se necesita para que el volante vaya de 50 pi tercios radianes por segundo a 10 pi tercios radianes por segundo, que tenemos la certeza que son 30 segundos, ¿verdad? Y cuando calculamos eso, tenemos que esto es igual a vean lo que da. Nos queda que alfa es igual a menos 2 novenos pi radianes por segundo al cuadrado. ¿Puede dar negativo? Claro, de hecho, debería dar negativo porque el cuerpo está frenando, está acelerándose. Eso es aproximadamente menos 0,698 radianes por segundo al cuadrado, ¿verdad? Pero no importa, dejémoslo en términos de pi porque es exacto. Ahora sí, ahora que tenemos la aceleración angular, tenemos la suficiente información para contestar la pregunta B, ¿verdad? Recordemos que en la pregunta B la rapidez angular final es 0 y la rapidez angular inicial es 50 pi tercios radianes por segundo. ¿Cuánto tiempo se necesita para alcanzar esa rapidez angular? Bueno, la misma fórmula pero despejada diferente, ¿verdad? Aceleración angular es igual a rapidez angular final menos rapidez angular inicial entre tiempo. Entonces el tiempo es igual a rapidez angular final menos rapidez angular inicial entre aceleración. Tiempo es igual entonces a 0 menos 50
pi tercios radianes entre segundo entre, ¿cuánto nos haya dado la aceleración angular? Entre menos 2 novenos pi radianes por segundo al cuadrado. Este tiempo tiene que dar positivo, como cualquier tiempo, ¿verdad? Y sí va a dar positivo porque este menos se cancela con este menos, ¿verdad? El tiempo. Y ven que incluso se cancelan los pies. Se cancelan los pies, ¿verdad? Se cancelan los radianes. Y se cancelan los segundos. De manera que me queda el tiempo en segundos. Es 0 menos 50 y tercios entre menos 2 y novenos. Son 75 segundos. Se requieren 75 segundos para que el volante vaya desde 50 pi tercios radianes por segundo a llegar completamente al reposo. Y eso sería esta pregunta. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.